Este router, esta cámara IP y este cacharro IoT tienen algo en común, y es que muchísimos de estos dispositivos ejecutan código sobre una arquitectura MIPS, y si alguna vez te metes a analizar firmware, binarios embebidos o software legacy, tarde o temprano vas a acabar leyendo MIPS, te guste o no. Buenas hackers, soy DrogoHack y vamos a hacer una masterclass de los básicos de MIPS. Vamos a hacer una pequeña introducción a la arquitectura MIPS, no vamos a meternos al detalle, pero que vamos a entender un poco el concepto general, luego vamos a ver las instrucciones más comunes de MIPS y por supuesto os voy a dar recursos para que podáis consultar todas las demás instrucciones, podéis consultar cualquier tipo de duda respecto a la arquitectura. Ya sabéis que tenemos Droboleaks, nuestro repositorio de GitHub, donde os voy a dejar pues todo ese material complementario, pues incluyendo enlaces, material extra, el diagrama de clase que trabajamos en Excalidraw, ya sabéis, todos los códigos de las demos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que considere importante para que podáis aprender más va a estar ahí en ese repositorio, lo tenéis en la descripción. Y aparte de esto, esta clase va a servir también como una clase introductoria para cuando más adelante, los próximos días o semanas, probablemente la semana que viene hagamos el primero, quiero empezar a hacer también una serie de retos enfocados en MIPS, pues primero vamos a empezar con unos retos de Crack Me Once, luego a lo mejor vamos a ver pues firmwares de routers, etcétera. Vamos a ver una serie de conceptos que son chulos, ¿no? Que vamos a seguir haciendo retos de x64, 32 bits, etcétera, todo eso, pero también quiero enfocarlo como a otras arquitecturas, pues menos comunes tal vez, o que no es lo típico que te encuentres por ahí, ¿no? También puede estar chulo. Igualmente, si todo lo que te estoy diciendo te está sonando a chino, no tienes ni idea de assembly, no tienes ni idea de arquitectura de ordenadores, calma, no te preocupes. Te dejo por aquí arriba la playlist a nuestro curso de introducción al reversing absolutamente gratuito, donde empezamos construyendo una base de qué es el assembly. Bueno, primero montamos un entorno, después explicamos qué es el assembly, después empezamos a construir una serie de conceptos de arquitectura de ordenadores, hasta que en los siguientes módulos que en el momento que estoy grabando esto todavía están en desarrollo, pero vamos a hacer tenemos el módulo de fundamentos, que es el que está en progreso ahora, donde te explico todas estas bases. Luego estará el módulo de reversing de Linux, donde te voy a explicar pues una serie de conceptos de reversing de Linux, aplicado, herramientas, etcétera. Y luego tenemos el módulo de Windows, ¿no? Es un curso muy chulo y bueno, pues os lo dejo por ahí arriba pues si tenéis interés. Igualmente no me enrollo mucho más y vamos a empezar con lo que toca hoy, que es MIPS. Y nos movemos a mi herramienta preferida. Ya sabéis que me encanta Excalidraw, me encanta hacerlo todo con dibujitos, de manera visual, creo que se entiende todo mucho mejor, y estamos delante de la arquitectura de un procesador MIPS. Que nadie se asuste porque esto es mucho más sencillo de lo que aparenta de primeras, y aparte, hoy no vamos a profundizar en exceso en esto, sino que voy a daros un par de pinceladas, un par de detallitos que os irá bien para tener contexto, pero ya sabéis, esto es una masterclass, la idea es que paséis de tener ni idea a tener un poco de idea, a tener un poco de contexto, etcétera, y ya tendremos tiempo de profundizar en cómo funciona esto y etcétera, ¿vale? Entonces, detalles curiosos no, detalles importantes. Tenemos dos memorias. Por un lado tenemos esta primera memoria, la cual se encarga de guardar todas las instrucciones que se van a estar ejecutando, y por otro lado tenemos esta memoria, la cual se encarga de guardar todas las variables, todas las constantes, etcétera, ¿no? Sería donde se guarda pues el stack, etcétera. Y luego aparte, este procesador está dividido en etapas. Estas etapas, tenemos aquí los nombres de estas etapas, y aparte tenemos aquí unas siglas que es IF, ID, EX, etcétera. Y aquí tenemos unas franjas de color verde, las cuales marcan el fin de una etapa y el inicio de otra. Aquí cuando vemos IF significa que está finalizando el instruction fetch, y aquí ID es que está iniciando en esta parte de aquí ya el instruction decode register fetch, y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos estas etapas que lo que nos permite esta manera de trabajar es que esto opere como una especie de cadena de montaje, ¿no? Por cada clock cada clock que da el reloj, estamos terminando de ejecutar una instrucción, ¿vale? Es decir, yo leo una instrucción, paso por las diferentes etapas y cada clock se está terminando una instrucción, ¿vale? Como una cadena de coches, ¿no? Imagínate que tú tienes un coche, lo metes en la línea de producción y empiezas con un chasis, y cada vez que avanza el coche, pues hay un operario que hace una operación diferente, y al final de la cadena está saliendo cada vez un coche, ¿no? A lo mejor te piden un coche azul, vale, lo tienes al principio de la línea de producción, pasas por los diferentes puestos y después de un poco saldrá un coche azul. Pero quiero decir, que no se malinterprete con que se ejecuta todo de una vez, no, pero que de una manera bastante regular van saliendo instrucciones que se terminan de completar, ¿vale? Esto hace que sea pues muy eficiente y muy predecible el cuánto va a tardar esa instrucción en ejecutarse, ¿no?
Cuando hagamos un vídeo más específico de la arquitectura lo podremos ver de una manera más visual, pero creo que así, para tener una idea general, es suficiente. Y otro concepto que debemos entender es que esta arquitectura se trata de una arquitectura RISC, es decir, Reduced Instruction Set Computer, que es opuesto a un CISC, Complex Instruction Set Computer. La única palabra que se diferencia, si os fijáis, es el Reduced o el Complex. Con una arquitectura AMD 64, la que siempre, la típica, ¿no?, de 64 bits, las instrucciones son pues más complejas y de una longitud variable. En cambio, en un RISC son más simples y de longitud fija. En versus a la ejecución, en un RISC tenemos un flujo irregular y es ideal para pipelining, que es lo que hemos visto, esta cadena de montaje, ¿no?, donde las instrucciones van saliendo una detrás de la otra. En cambio, en un CISC, los clocks de cada instrucción pueden variar en función de, pues, de muchas variables que no vamos a entrar ahora, ¿no? Los ciclos de reloj, pues en un RISC son uniformes y predecibles y en un CISC son variables según la instrucción. Es decir, esto va muy relacionado también con esta ejecución que comentábamos, ¿no? Aparte, el énfasis en un RISC es que el hardware sea lo más simple posible. En cambio, en un CISC el hardware es mucho más complejo. ¿Eso qué implica? Implica más consumo y que más procesamiento. Si nosotros lo que queremos hacer es una tarea muy sencilla, de una manera lo más eficiente posible, pues a lo mejor nos interesa mucho más un RISC, como por ejemplo en dispositivos IoT o en un router, que va a estar enchufado 24/7 y va a estar haciendo tareas, entre comillas, sencillas, pues a lo mejor nos interesa mucho más que una arquitectura RISC. Aparte, los registros, una arquitectura RISC tiene muchísimos registros, ahora lo veremos a continuación, que hay pues un porrón, y en cambio una arquitectura RISC pues tiene muchísimos menos. Y luego, aparte, el compilador en un ámbito RISC es esencial porque, como tiene que ir todo muy bien optimizado y tenemos menos instrucciones, tenemos que tratar de ser lo más óptimos posible. En cambio, en un CISC no es que el compilador no sea importante, es esencial, pero no tanto como un CISC, ¿no? Al final son arquitecturas diferentes que tienen, pues, son conceptos diferentes y tienen sus pros y sus contras, y pues bueno, en este caso pues MIPS es RISC y ahora vemos la comparación entre ambos, ¿no? Y a continuación tenemos los registros, que parecen muchos, son 32 registros, pero a medida que lo vayamos desglosando veremos que es bastante sencillo de entender. Primero tenemos 3 columnas, que es el registro, es decir, al número de registro que corresponde, luego tenemos el nombre que le asignamos en el ensamblador y luego tenemos una descripción, ¿vale? Primero tenemos el registro 0, el cual es 0 y siempre vale 0. Es bastante sencillo de comprender. Luego tenemos el registro AT, que es para uso interno del ensamblador, que no vamos a entrar en detalles. Luego tenemos V0 y V1, los cuales son los que almacenan los valores devueltos por funciones, es decir, cuando yo llame a una función y esta quiera devolver un estado o un valor, etcétera, se va a guardar en estos registros de aquí. Luego tenemos de A0 a A3, que son argumentos de entrada de las funciones, es decir, cuando yo llame a esas funciones y le quiera pasar argumentos, lo voy a hacer a través de estos registros. Luego tenemos T0 a T7, que también es de T8 a T9, es decir, está separado a nivel de orden dentro de lo que son los registros, pero son de la misma clase, de T0 a T9, que son registros temporales. Son registros que guardan datos, pero que no se conservan entre llamadas de funciones. Luego, por otro lado, tengo S0 y S7, que son registros que sí que se mantienen sí que mantienen el valor entre llamadas. Sería como, entre muchas comillas, variables globales, por así decirlo, ¿no? Que cuando yo llame a alguna función, pues van a seguir manteniendo ese valor. Luego, por otro lado, tenemos los K0, K1, que son para uso reservado del sistema operativo, no vamos a entrar en detalle, y hasta aquí tendríamos como todos estos registros de aquí para arriba guardan valores, por así decirlo, ¿no? Son, sí, conservan un valor, aunque sea constante o lo que sea, pero que vamos a poder trabajar con ese valor. Y luego de aquí para abajo son... del 28 al 31 pues son direcciones, punteros, etcétera, que se utilizan para diferentes cosas. GP apunta a los datos globales. Luego tenemos SP, el cual apunta a la cima de la pila, es decir, el stack pointer. Bueno, aquí GP de global pointer, luego SP de stack pointer, luego FP, que es frame pointer, que apunta al marco de pila de la función actual, que sería algo así como el base pointer, por así decirlo. Y luego tenemos el RA, el cual es la dirección a la que se debe volver tras una llamada a la función. ¿Qué significa esto? Yo, cuando llamo a una función y hago un salto a otro lugar, para guardar ese sitio donde cuando tengo que volver, se hace dentro del registro RA. En otras arquitecturas lo que le hacemos es lo vamos guardando en el stack y hacemos ahí una serie de cosas, pues aquí no, aquí tenemos un registro exclusivamente dedicado para volver a esa función concreta, ¿no?
Y con esto tendríamos todos los registros. Son unos cuantos, pero realmente son bastante sencillos, y por mnemotécnica, pues la V pues de value, pues podemos saber que son valores devueltos, la A de argumento, la T de temporal, la S de store, etcétera. Pues es cuando le cogemos un poco el truco, veremos que es muy sencillo, ¿no? Y ahora, cuando empecemos a trabajar un poco con las diferentes instrucciones, pues veremos cómo se relacionan y cómo interactúan estos registros. Ahora vamos a hacer una pequeña sección práctica en la que vamos a ver cómo pasar de nuestro fichero en texto plano, por así decirlo, que tiene nuestro assembly, pero que es texto claro, cómo compilarlo, tener un fichero ejecutable y posteriormente cómo ejecutar esto. Porque la siguiente sección lo que vamos a estar haciendo es ver todas las instrucciones agrupadas por diferentes grupos y etcétera, pero no quiero que haya ninguna pausa entre la explicación teórica de esas instrucciones y luego una demo para que veamos realmente cómo funciona, ¿no? No quiero que os perdáis por culpa de tener que estar explicando todo esto. Entonces, vamos a partir de este ficherito que es helloworld.s, lo tenéis en Drobolix, etcétera, el cual no tenemos que entender ahora mismo, simplemente es un fichero que va a imprimir un mensaje de hello world, ya está, ¿vale? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es generar un fichero intermedio, que eso se hace, bueno, hay dos maneras de hacerlo, para Big Endian o para Little Endian. Primero voy a hacerlo para Big Endian y luego para Little Endian, veréis que la diferencia es muy pequeña, ¿vale? Entonces, mediante la herramienta mips-linux-gnu-as voy a generar este fichero intermedio, voy a coger como input el fichero helloworld.s y voy a dejar como output file el helloworld.o, ¿vale? Esto nos ha generado un fichero intermedio que puedo mirar mediante file, que me va a decir que es un mips, que no está stripped, etcétera, pero esto todavía no es ejecutable, ¿vale? Esto es decir, no lo puedo pasar a ningún tipo de sistema para que se ejecute. Esto tengo que hacer una instrucción que es muy parecida, que es mips linux gnu-ld y paso el punto O y a continuación -o hello world a secas. Y esto, si yo le hago un file, este fichero final sí que es ejecutable, ¿vale? De hecho, podemos ver aquí la diferencia entre que aquí solo pone 32 bits MSB realojable, o sea, madre mía, mi inglés está fatal hoy. En cualquier caso, como que aquí nos pone que es ejecutable y aquí no estamos viendo esa palabra de ejecutable, ¿no? Por lo tanto, este fichero de .o es un intermedio y este es el fichero final que sí que se puede ejecutar. Aparte, fijaros que pone MSB, es decir, que es en Big Endian. Si yo, por lo contrario, quisiera ejecutarlo en Little Endian, tendría que repetir los mismos dos comandos, pero curiosamente, mira, si yo voy a eliminar el fichero intermedio, voy a eliminar voy a eliminar los dos ficheros, voy a compilarlo en Little Endian a secas, y pues vamos a volver al mismo comando que habíamos hecho hace un momento, que es el de AS, que es el primero que hemos ejecutado. En vez de MIPS, tenemos que poner EL. Ya está. Le damos a Enter, esto compila el fichero intermedio y el mismo que hemos hecho antes de LD, ponemos aquí, ponemos en vez de ES, o sea, en vez de MIPS, MIPSEL. Y en este caso, si volvemos a analizar los dos ficheros, tanto el intermedio como el final, este de aquí, podemos ver que LSB y LSB, es decir, que está en Little Endian, y podemos ver la misma diferencia, que aquí nos pone esta palabra que no sé pronunciar y executable, o sea que estupendo. Luego, a continuación, para ejecutarlo vamos a estar utilizando Qemu. Para usar Qemu, lo primero que vamos a hacer es hacer chmod más x para darle permisos a este ficherito de aquí, al fichero final. Y ahora, si hacemos un LLA, vemos que este de aquí tiene permisos de ejecución, antes no los tenía. Y simplemente hacemos Qemu-mipsel. Aquí, importante, si nosotros hemos compilado como Little Endian va a ser MIPS, y si lo hemos compilado como Big Endian va a ser MIPSEL, ¿vale? Entonces, en este caso, el último que hemos generado, recordad que es MIPSEL. Ahí es MIPSEL, es Little Endian, por lo tanto vamos a estar utilizando MIPSEL. Volvemos a lo mismo. Bueno, me ha costado un montón escribir esto, no sé por qué. En cualquier caso, ponemos Qemu mipsel.helloworld, le damos a Enter y vemos que se ejecuta nuestro Hello World, ¿vale? En este caso, pues ya hemos visto, os he comentado que lo que estaba sucediendo es que estaba haciendo imprimir un Hello World, ¿vale? Aquí estoy haciendo una llamada de sistema a escribir y aquí estoy haciendo un exit. Así que es bastante sencillo. Lo que está haciendo es irrelevante, lo que tenéis que quedaros es con, oye, de primeras lo que tengo que ejecutar es este mipsel linux gnuas, luego posteriormente ejecutar el
LD y posteriormente para ejecutarlo hago un Kemu Mipsel tal. En caso de que no sea Big Endian y sea Little Endian, quitáis todo lo que sea EL y lo ponéis con MIPS a secas y ya está. Para hacerme la vida un poco más sencilla, lo que he hecho es crear un makefile, que lo voy a mover aquí ahora mismo, y lo que hace este makefile, voy a eliminar tanto el fichero de helloworld.o como el fichero de final, ¿vale? En este caso, pues simplemente volveríamos a tener nuestro fichero de assembly y nuestro makefile, que lo vamos a ver qué contiene, makefile, el cual Bueno, ¿qué pasa aquí? ¡Coño, que se acaba el mundo! ¡Hostia! Bueno, chavales, se acaba el mundo. Creo que es una alerta de seguridad porque está haciendo mucho viento y yo qué sé, no, o sea, no es aposta ni es edición, no es nada, es el móvil que ha empezado a pitar de mala manera. Volvemos a la Tierra. Bueno, espero que no. Bueno, oye, chavales, si es el último vídeo que subo es porque el móvil me ha dicho que hay un apocalipsis zombie, nos hemos muerto todos y yo por estar grabando el puto videito no he mirado lo que era la alerta, pero creo que es por viento porque está haciendo bastante aire. En cualquier caso, vamos a volver a lo que estábamos haciendo. Tenemos nuestro makefile, que en este caso lo he hecho para que esté utilizando la herramienta de MIPS, o sea, de MIPS Linux GNU AS y MIPS Linux GNU LD. Y no tenéis que entender cómo va un makefile, realmente es irrelevante. Simplemente quedaros con que si hacéis un make, simplemente se van a compilar todos los binarios .s que tengáis en la carpeta y si queréis hacer, esto os va a arrojar un fichero .o que es o sea, que entre comillas es basura, o sea, no es basura, pero que no sirve de nada. Si os molesta, podéis hacer un make clean y os eliminará todos los .o. Si vuelvo a hacer un make para que vuelvan a existir todos los comandos. Vale, voy a eliminarlo todo, mejor dicho, hello world. Vale, podéis hacer un make y en caso de que queréis eliminarlo, tanto el .o como el hello world, podéis hacer un make purge. ¿Vale? Y esto os va a eliminar todo menos el fichero .s. Es bastante sencillo de trabajar con esto. Si no te habéis trabajado nunca con un make, simplemente pues que podéis hacer un make y se compilará todo lo que tengáis, ¿vale? Esto lo he hecho así porque después vamos a tener varios ejemplos y es un poco rollo tener que hacerlo manualmente para todos, ¿no? Y evidentemente esto es absolutamente ejecutable. En este caso lo hago con MIPS porque recordad que hemos compilado con la otra herramienta y ejecuto igualmente, ¿vale? Puede que le haya dado muchas vueltas, pero es bastante sencillo. Para instalar las herramientas lo tenéis en Drobolix, dentro de los snippets tenéis el comando exacto para instalar estas herramientas, tanto el Kemu como el GCC, etcétera. Y bueno, nos vemos en la siguiente sección. Bueno, empezamos con la parte más divertida, ¿no? Que son las instrucciones, donde vamos a empezar a tocar cositas. En este caso estoy delante del instruction set de MIPS 32. En este caso he buscado en Google literalmente esto y me ha aparecido este PDF y es la documentación oficial, pero que es bastante antiguo. Lo suyo sería que si estáis trabajando en un proyecto un poco serio o en algo un poco más formal, que busquéis la documentación de vuestro chip en particular para el que estéis trabajando, ¿vale? En este caso, para un curso tan, o sea, para una masterclass tan introductoria o incluso para Crackmis que entre comillas no necesitáis tanta precisión y simplemente necesitáis entender qué está haciendo esa instrucción concreta, pues esto más que de sobras, ¿vale? Lo tendréis en Drobolix, etcétera. Y aquí, por ejemplo, pues podemos tener un add que ya sabéis que esto lo que hace es una suma, ahora veremos los detalles, pero en este caso está haciendo una suma, o podríamos bajar, ya que veríamos un BNE, que es un branch if not equal, o hay instrucciones que nos pueden sonar muy parecidas, o aquí tenemos un move que, bueno, que es de coma flotante, pero tenemos aquí un move de datos de un lado para otro y más o menos por contexto podemos entender un poco lo que está sucediendo, ¿vale? Igualmente aquí hay muchísimas instrucciones y esto lo vamos a usar a modo referencia. Lo que vamos a estar haciendo para esta clase es irnos a nuestro ScaliDraw, que por algún motivo, no sé por qué, me ha petado el browser, está bien eso. Medio segundo para vosotros, 20 minutos para mí de pelearme con comandos con el puñetero navegador hasta que he conseguido arrancar. En cualquier caso vamos a estar viendo las instrucciones de movimiento, vamos a ver las 4 más relevantes para que podamos empezar a hacer cositas. Primero tenemos move, el cual es un movimiento de datos entre registros, en este caso estoy moviendo el valor del T1 a T0, ¿vale? Recordad que la T es de temporal y estoy moviendo los datos entre estos dos registros. Después tengo LI, que es load immediate, el cual estoy pasando un valor constante definido en tiempo de compilación a
a un registro, en este caso T0. Aquí he puesto 0xDet, pero podría ser 0xFF o 123 o lo que sea, ¿vale? Puede ser cualquier valor arbitrario. Luego tenemos dos instrucciones curiosas que son loadWord y storyWord, el W y SW, las cuales son las dos únicas instrucciones que pueden interactuar con la memoria. Todo el resto de operaciones, las operaciones se realizan entre registros, ¿vale? Entonces, la primera de load lo que hace es cargar datos, cargar datos de memoria al registro, es decir, aquí lo que estoy haciendo es mover datos desde el puntero SP más 12 a T0, a nuestro registro temporal, que esta nomenclatura de 12 paréntesis SP es un poco extraña, pero no es más que coger el registro, el puntero SP y sumarle 12, ¿vale? Y eso lo guardo en T0, aquí lo podemos ver un poco mejor representado. Y el storyWord funciona al contrario, lo que estoy haciendo es el valor que tengo en el registro T0 lo estoy guardando en stack pointer más 12, ¿vale? Son dos instrucciones que muy sencillas de entender y más ahora cuando veamos unos ejemplos. Y aquí tenemos una carpeta donde tenemos todos los ficheros que vamos a estar utilizando para las diferentes demos y ya tengo el fichero Makefile y me he encargado de compilarlo todo bien para no tener que preocuparme ahora, ¿vale? Entonces vamos a ir directamente al fichero de movement.s, el cual es el que nos interesa ahora mismo, y primero nos encontramos con la sección de data, la cual en este caso no es necesario para esta demo, la sección de text, y aquí definimos el start como global, etcétera, esto es lo normal, y aquí tenemos el prólogo en el cual estoy reservando cierto espacio, y aquí el epílogo en el cual estoy liberando este espacio del stack. Luego tengo una función que estoy llamando a un exit 0, y ya está. Esto es el contexto para que entendáis el programa. Lo que nos tenemos, las cosas que no voy a explicar. En este caso vamos a centrarnos en la parte de en medio, que son las instrucciones que nos interesan, que es LI para cargar inmediatos, move para mover entre registros y SW o LW para guardar o cargar en el stack, ¿vale? Entonces, antes hemos visto que mediante kemu-mips podíamos ejecutar nuestro fichero, ¿vale? Que en este caso es movement. Lo que debemos hacer ahora para poder debuguearlo, que es lo que me interesa, es añadir el argumento "-g" y poner un puerto, en este caso un 234. Esto nos deja el binario en espera, en espera, para que empiece una sesión de debugueo. Lo que voy a hacer es partir la pantalla, mover esto para allá, nos lo queda aquí a la derecha. Y aquí voy a hacer pound dbg, aquí asumo que tenemos el entorno configurado como explico en el curso de introducción al reversing, os lo he puesto al principio y ahí explico cómo montar tu entorno, ¿vale? Entonces no voy a enredarme con las herramientas. Hacemos pound dbg de movement, ¿vale? Entonces, una vez lo tenemos abierto, vamos a ejecutar un primer comando que va a ser show compact rex, que esto lo que nos va a hacer es, en vez de mostrarnos todos los registros en una sola columna, hacerlo en dos, que ya vamos, creedme que va a ser muy útil porque tenemos muchos registros, 32 para ser exacto, y 32 filas es mucho y tenerlo en dos ayuda bastante. Y después vamos a hacer un target remote 2.1234 para conectarnos a esta sesión de debugueo, ¿vale? Aquí estos dos puntos a la izquierda iría la IP del servidor que está haciendo la sesión, pero como estamos en localhost, pues no es necesario, simplemente 2 puntos. Le damos a Enter y empieza la sesión de debugging. Aquí vamos a hacer, voy a hacer esto un poquito más pequeño para ver si así podemos acapararlo todo. ¿Se sigue viendo igual de bien? Sí, vamos a hacer NI para Next Instruction. Asumo que todo el mundo controla sobre cómo funciona PoundDBG, etcétera. Ya hemos dicho que esto no es una clase introductoria, vamos a ir al grano. Fijaros que aquí tenemos todos los registros y aún así ya ocupa un montón de espacio y es gracias a que lo tengo en encendido en dos columnas. Si no imaginaros todo esto uno debajo del otro, esto es un caos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera instrucción, la cual está haciendo move, hostia, perdón, me he saltado ya la primera instrucción sin querer. Hostia, cosa curiosa que me acabo de fijar ahora, y es que por algún motivo el compilador no me ha hecho el load integer y me ha hecho aquí un ADIU, que bueno, lo vamos a ver en la siguiente categoría, pero básicamente vamos a interpretar que esto es un LI que me está haciendo una suma de 0 con 0x111 y lo está guardando en el registro T0, y aquí está haciendo lo mismo pero con 0x2222, ¿vale? Que la consecuencia es que he conseguido guardar el valor de T0 y T1.
Sé que en principio debería hacer un LI, pero el compilador ha hecho un poco de las suyas. Vamos a saltar a la siguiente. Como es una instrucción muy sencilla, tampoco voy a complicarme la vida. Luego tenemos la instrucción de move de T0 a T2, que lo que va a hacer es mover el valor de T0 a este, por lo tanto, en la siguiente ejecución o sea, cuando le dé a next instruction, esto va a valer 0x111, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos aquí, next instruction, y efectivamente eso ha sucedido. Fijaros que cada vez que hay un cambio en uno de los registros se pone en rojo y se pone un asterisco. Esto es muy cómodo porque el program counter evidentemente en cada next instruction va a cambiar, pero para el resto de registros es muy sencillo o sea, es muy visual el que se te ponga en rojo, ¿vale? A continuación lo que voy a hacer es un store word de o sea, el valor de T0, es decir, este 0x1111, lo voy a estar guardando en 0 más SP, ¿vale? O sea, SP más 0, que es esta dirección de aquí. Esta dirección aquí ya me indica que es un 0, pero igualmente la podríamos copiar, podríamos hacer aquí un XX y ponerlo y veríamos que es 0, y después de ejecutar esta instrucción, esto pasará a valer 0x11, bueno, no, porque a lo mejor la pila se hace más grande. Vamos a ver qué pone. Vale, sí, se hace 0x111. Igualmente lo podríamos comprobar nosotros otra vez con el mismo comando, viendo que es 1. Después, lo que me hace es store word de T1, es decir, este valor de aquí, que es 22222, en SP más 4, ¿vale? Es decir, si SP es este valor, lo copio y hago lo mismo que antes, es decir, sí, el mismo valor, que es el mismo valor, pero le sumo 4, ¿vale? Es decir, 0 más 4, 4, ¿no? Hasta aquí llegamos todos. Y miro esto, me vale 0, 0, 0, pero aquí como le estoy haciendo esta asignación de valor, hago next instruction, vuelvo a ejecutar el mismo comando y veis que se me ha guardado el valor de 222 porque lo he desplazado de T2 a SP más 4. Aquí ahora lo hago, pero con 8, del valor T2. Es decir, que este valor de aquí se va a pasar a SP más 8. Podemos volver a hacer la comprobación. Si hago aquí, veo que es todo ceros, hago next instruction, vuelvo a comprobar el valor de SP más 8 y se ha convertido en todo unos, que es el valor que tenía aquí almacenado. Ahora voy a hacer el proceso inverso. Voy a guardar los valores que tengo en SP, los voy a ir metiendo dentro de T0, T4 y T5. De hecho, aquí los tenemos, que es esto sería SP, esto SP más 4 y esto SP más 8, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el offset, de hecho, más 4 y más 8. Lo que va a suceder, lo voy a hacer rápido porque es muy sencillo, es en registros T2, T3 y T4, es decir, T2, T3 y T4 van a aparecer los valores de 0x1, 0x2 y 0x22, ¿vale? En plan, next instruction. Vemos que el primer registro, ¿cuál era la primera instrucción? T3, vale, pues T3 toma ese valor, next instruction, T4 toma este valor y, que se me ha ido, y next instruction toma ese valor, ¿vale? Bastante sencillo de entender. Y aquí ya estoy haciendo esto de llamar a hacer la llamada de sistema exit que no viene a cuento. Son instrucciones sencillas. Tenéis los códigos en la descripción, en Nitrobolix, podéis jugar vosotros a vuestro ritmo. Pasamos a la siguiente categoría. Y llegamos a las instrucciones aritmético-lógicas, las cuales son muy sencillitas, pero sí que debemos de tener un par de cosas en cuenta. Por un lado, no existen los flags, ¿vale? Es decir, nosotros en otras arquitecturas, cuando hacemos una operación y hay un desbordamiento o un valor vale 0, etcétera, se activan una serie de flags. Aquí eso no existe, ¿vale? Simplemente tenemos operaciones, o sea, instrucciones, mejor dicho, que tienen en cuenta ciertas casuísticas y otras que no. Por ejemplo, tenemos el caso de add, que tenemos el add que es signet y el adu que es un signet. En el caso del add normal, que es signet, si hubiera un desbordamiento, lo interpreta como un error y redirige el flujo del programa hacia una rutina que gestiona este error. En cambio, con adu, si hubiera un desbordamiento, al ser no tiene en cuenta este desbordamiento y simplemente hace un truncamiento y ya está, ¿vale? Luego, aparte, vemos una cosa curiosa y es que existen tres argumentos. El primero corresponde a donde voy a estar guardando el valor final de la operación y luego los dos argumentos siguientes, que son T1 y T2 en este caso, que son los operandos, ¿vale? Esto lo hago
suma de dos registros. Luego tengo ADI y ADIU, que es el mismo concepto, pero en vez de sumar dos registros, sumo un registro y una constante, bueno, un intermediate. Luego tengo sub y subunsignet, el cual es una resta entre dos registros. Y luego ya pasamos a las instrucciones que son AND, OR y XOR, que no tienen que, o sea, creo que no hay que explicarlas, simplemente entender ese concepto de que el primer parámetro, el primer argumento es donde se guarda el resultado y luego los otros dos son los operandos. Estas instrucciones son muy básicas. Y luego tenemos los shifteos, que tenemos shift left logical para hacer un shifteo hacia la izquierda, que ya sabemos que esto se utiliza para multiplicar pues por 2, por 4, por 8, 16, etcétera, en función del número de shifteos que hagamos. Y luego tenemos SRL y SRA, que es shift right logical y shift right arithmetic, los cuales pues tenemos aquí la nomenclatura, y estos se utilizan para el SRL para hacer una división, un signet, y el SRA para hacer una división signet, ¿vale? Esto ya son conceptos básicos y sin más. Vamos a ir directamente al código, el cual tengo por aquí preparado, que tenemos en este caso el fichero arith, ariths y arith, que ya sabéis que está compilado, etcétera, y aquí hacemos un cat de este ficherito, y lo que nos encontramos es la misma estructura que antes, pero aquí tenemos pues las funciones de adu y adiu, la función de subu, luego aquí asigno más valores y hago un AND, OR y XOR, y aquí hago una serie de shifteos, ¿vale? Bastante sencillito. Podríamos hacer lo mismo de debuguearlo y tal, pero al ser una cosa tan... Bueno, podemos hacerlo, ¿por qué no? Venga, ¿por qué no? Voy a hacer un kemu, no iba a hacerlo porque al final es bastante sencillo y tal, pero bueno, podemos hacerlo un poco por si alguien se ha perdido antes con el proceso de cómo poner esto. Hacemos así, y aquí hacemos pound_dbg de arith, estupendo, a ver que se abra. Aquí hago un control R para hacer lo de los registros, esto de aquí, y aquí para hacer lo del target remote, ¿vale? He ejecutado los mismos comandos que antes, y aquí podríamos ir haciendo pues next instruction para ir viendo cómo van evolucionando los diferentes registros, ¿no? En este caso, hace un momento acabo de sumar pues T0 y T1 y lo he guardado en T2, o sea, T0 era A y aquí T1 es 3, pues A más 3 es D. O sea, 0xa más 3 es 0xd. Luego aquí hacemos en el registro T3, es decir, aquí estoy guardando la suma de T2 más 7, que T2 es D, o sea, D, E, F, o sea, que será 15, si no me equivoco. Y, 14, me equivoco por 1. T3 es igual a 0x14. Luego aquí hacemos una resta de T0 y T1, es decir, de A menos 3, que esto sería 7, si no me equivoco. Sí, efectivamente, lo guardamos en T4, me queda pillado, en plan, esto en vez de reversing está empezando a ser clase de matemáticas. Luego aquí estamos haciendo una suma aquí este adiu es lo mismo que antes, esto realmente debería ser cat de arith.s. Debería ser un LED, pero el compilador por algún motivo me lo está metiendo como adiu. Debe ser que es más eficiente o lo que sea, pero este adiu de 0 con 0xf tal es lo mismo. ¿Por qué he abierto esto? Es lo mismo que estoy haciendo aquí con LED. Si os fijáis es 0f0, o sea, 0f0f y 00ff, y si vengo aquí es 0f, 0f y ff, ¿vale? Lo mismo que tal. En cualquier caso, next instruction, y aquí estoy haciendo un AND de, aquí igualmente me lo pone más sencillo, estoy haciendo un AND de 0x, que sería el 0f, 0f, con 00ff, y bueno, creo que estoy liando más con las palabras que estoy diciendo que con las operaciones como tal, ¿no? Simplemente os lo podéis mirar, que es todo correcto y tal, y cómo interactúan las diferentes operaciones. Igualmente, como tenéis los features.es y sabéis la manera de compilar, podéis poner vosotros vuestros propios valores y podéis jugar aquí lo que queráis. Como es bastante sencillo, pasamos a la siguiente categoría directamente. Y llegamos a la última categoría, que son las instrucciones de control de flujo. Son muy sencillitas y solo hay que tener en cuenta algunos detalles diferentes de otras arquitecturas, pero que lo vamos a pillar enseguida. Primero tenemos jump, J, que lo que está haciendo es saltar a otro lugar de manera incondicional, bastante sencillo. Y luego tenemos los saltos condicionales, los cuales dependen de ciertas condiciones. En otras arquitecturas tenemos los flags, y estos saltos condicionales dependen de ellos. Yo que sé, el flag de 0, el flag de OF, ese que os gusta tanto, y etcétera, ¿no? Pero en este caso no tenemos esos flags, sino que depende todo a partir de registros. Aquí, por ejemplo, tenemos un branch if equal o un branch if not equal, es decir, salta si es igual o salta si no es igual, y paso dos registros directamente, es decir, oye, quiero que me compares este registro T0 con este registro de T1, y en caso de que sean iguales, me saltas a esta dirección que te paso aquí, o a esta etiqueta que te paso aquí.
Y en el caso contrario, o sea, con BNE, branch not equal, hago lo mismo, pero si no son iguales es cuando salto, ¿vale? Es decir, aquí no existe ese estado dentro de un flag, no, sino que hago la comparación al momento y salto en función de eso. Hay que tener en cuenta una cosa con estos saltos condicionales y es el del iSlot, es decir, el salto se decide después de ejecutar la siguiente instrucción. Estos es por temas de optimización y porque así bla, es decir, temas técnicos dentro de MIPS que no vamos a entrar en ello, pero por ejemplo, en este ejemplo donde estoy haciendo un branch if equal comparando estos dos valores, si la siguiente instrucción es un ADDU, donde estoy añadiendo un valor, un signet, que es un immediate dentro del registro T2, o sea, le estoy sumando al valor T2, le estoy sumando 1, esto se ejecutaría también, ¿vale? Es decir, no se ejecutaría la siguiente instrucción y luego ya realizaría el salto. Una manera de solucionar esto sería, por ejemplo, poner un NOP, es decir, un NOP, una instrucción que no haga nada, pues hacer el branch y después hacer una instrucción que no haga nada, pero tener en cuenta que la siguiente se va a ejecutar, ¿vale? Que después no tengáis sorpresas. Luego tenemos las funciones relacionadas con funciones, ¿vale? Es decir, tengo, igual que tengo la función de call para, o sea, en x64 tengo la función de call para llamar una función o después vuelvo con ret, pues eso aquí es jump and link, el JAL o el jump register JR, ¿vale? La primera lo que está haciendo es saltar a la etiqueta o a la función que me está marcando como argumento y guardo en el registro RA el program counter más 8 y luego pego el salto a esa función, ¿vale? Y recordemos que A0, A3 es donde se guardan los argumentos, ¿vale? Es decir, yo paso los argumentos dentro de A0, A1, A2, A3 y luego llamo a JL function, ¿vale? Esto me guarda el program counter más 8 dentro de RA y me salta al otro lugar. Y luego tengo jump register, que es cuando ya termine de la otra función, de hacer las cosas que sea y quiera volver a donde estaba antes, hago un jump a RA, que se hace con JR y la dirección concreta, ¿vale? Y recordemos que en los valores V0 y V1 se guarda el valor de retorno. Vamos a ver todo esto de una manera un poquito más práctica. Tenemos aquí el fichero flow.s, el cual tiene la misma estructura que antes y tal. Vamos a centrarnos en la funcionalidad. Tenemos que guardo una serie de valores dentro de los registros A0 y A1, que en este caso es los valores de argumento, es decir, los argument 0 y el argument 1. Después estoy haciendo un branch greater of equal, es decir, si este es más grande o igual que este otro, me salta a is max y de lo contrario no, ¿vale? Y fijaros que aquí pongo un bonito NOP, el cual me permite que cuando hago esto, la siguiente instrucción que se ejecute no haga nada, ¿vale? Esto podría, a nivel de optimización, podría hacerse de manera que sí que hiciera alguna cosa, que porque me puede interesar por X o Y motivo, porque si estoy haciendo un código muy óptimo, pero en este caso no queremos que sea muy óptimo, queremos entenderlo. Entonces, después de esto, si se realiza este salto, bajaré aquí abajo y haré un movimiento de datos. De lo contrario, lo que estaré haciendo es hacer este otro movimiento de datos y hacer un salto a calsum, ¿vale? A esto de aquí. En cualquier caso, lo que estaría sucediendo es, aquí asigno unos argumentos, después decido si hago un salto o no hago un salto para hacer un movimiento de datos de un tipo o de otro, y luego llego a esta función de aquí, en la cual estoy haciendo un jump and link a la función suma, es decir, estoy yéndome a la función suma que está definida más abajo, que sería esta de aquí. Hago una suma determinada en función de los argumentos que me han pasado previamente y cuando termino vuelvo para atrás con un jump return, se llama, ahora me he liado con el nombre, jump register, perdón, hago un jump register a RA, ¿vale? Y entonces estaría volviendo aquí arriba y aquí, ojo, cuidado que me deja un detalle, es antes de realizar este salto, lo que se está realizando es esta suma, en plan, estoy realizando esta suma y posteriormente es cuando, he pulsado el botón que no era, y cuando posteriormente estoy saltando aquí, ¿vale? En plan, es decir, ojo que aquí no me voy directamente, sino que digo que voy a saltar, se ejecuta esta suma y posteriormente hago el salto. Después hago otro move, otro jump en función de tal o cual y termino el programa con un exit, ¿vale? Entonces, esto es para que tengamos más o menos la idea del flujo del programa. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Vamos a hacer un kemu mips y vamos a hacer aquí flow, ¿vale? Esto lo partimos, lo movemos para allá y aquí hacemos down dbg, pound dbg de flow, estupendo.
a ver que quiere abrirse, y aquí ponemos el set registers compact para, o sea, set show compact registers para hacerlo más pequeñito, tenerlo en 2 columnas, ya sabéis, y establecemos la conexión remota con la sesión de debugging, y aquí ya tenemos esto. Yo creo que se ve bastante bien, en plan me corto un poco los registros de arriba, pero si lo hago un poco más pequeño, a ver, next instruction, sí, yo creo que se ve bien, ¿no? En plan, entiendo que nadie está mirando esto en el móvil, porque vamos, si estáis mirando esto en el móvil, a lo mejor lo veis un poco pequeño, pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha importancia. Y aquí pues sería cuestión de hacer next instruction, y ir viendo cómo se van realizando los diferentes saltos y cómo va evolucionando el programa. Podría ir analizando función a función, pero es que esto ya es que vosotros lo vayáis viendo, vayáis procesando, vayáis pues entendiendo cómo va evolucionando, ¿no? Además aquí CompoundDBG nos lo pone todo bastante bonito, de una manera bastante bien estructurada, que es fácil de seguir y bueno, no tiene mucho misterio, ¿no? Y llegamos a una sección bastante importante que son las System Call, o abreviado las syscall. Esto no es más que una petición al kernel para pedir algo privilegiado. Voy a asumir que todos sabemos lo que es y voy a explicar cómo se implementa dentro de MIPS, ¿vale? Para ello utilizamos la instrucción syscall, bastante intuitivo, y cuando la vamos a llamar utilizamos el registro v0 para pasar el número de syscall, ahora veremos los números que existen, y para pasar los argumentos lo hacemos a través de los argumentos A0, A1, A2 y A3, ¿vale? Y cuando nos devuelve esta syscall, en v0 se almacena el valor de retorno y en A3 se hace como una especie de flag, por así decirlo, aunque no es un flag, es un registro, en el cual me indica si ha habido un error o no lo ha habido. En caso de que todo esté correcto, nos pone un 0, y si ha habido algún tipo de error, pues será el número que corresponda a ese error, ¿no? Y aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo yo le hago un load instruction en v0 de este 4001, que ahora veremos lo que es, y luego el LI, que es el exit code, ¿vale? Porque en este caso estoy haciendo una llamada a la llamada de sistema exit, ¿vale? Y aquí vemos algunas otras system calls relevantes, como pueden ser exit, read, write, open, close, etcétera, ¿vale? En Linux sabemos que existen las system call normales y las que todos conocemos, ¿vale? Pues aquí tenemos, uy, qué pequeñito se ve esto, aquí tenemos una pequeña página web, bueno, pequeña, una página web a secas, la cual me hace una relación entre las llamadas de sistemas que todos conocemos y el número al que corresponden. Por ejemplo, aquí hemos visto que estaba utilizando el 401 porque corresponde a la función de exit y me indica los parámetros que debo pasarle, ¿vale? En este caso, pues me dice, oye, lo único que le tienes que pasar es un int de error code. O luego aquí, si quiero hacer la función de read o de write, pues aquí simplemente tendría que buscar en la lista, que de hecho están al principio estas dos, y me indica los argumentos y tal. Estas llamadas, ya sabéis que esto lo podéis consultar igualmente aquí dentro de la terminal. Si hacemos man, ya sabéis que man es el comando del manual para ver todos los manuales de referencia. Existe el número 1, ¿cómo se llama esto? La sección. El número 1 son los programas ejecutables, el número 2 llamadas a sistemas, etcétera, que este es el que a nosotros nos interesa, ¿vale? El de llamadas a sistema, porque cuando yo hago llamadas a sistema, a ver, un momento, que por un momento me ha dado un sí, llamadas a sistema. Vale, pues yo cuando hago un man, por ejemplo, de write, lo que pasa es que aquí tengo write que me pone el 1 porque se está refiriendo a algo que, o sea, se está refiriendo a algo que no es lo que me interesa, ¿no? A mí lo que me interesa son las llamadas de sistema, y entonces yo tengo que hacer man.write, ¿vale? Y aquí me aseguro de que estoy en system call, y aquí lo que tengo es la la función donde me indica, por un lado, lo que hace, y por otro lado, el prototipo indicándome todos los argumentos, etcétera, ¿vale? Que esto es lo mismo que me están expresando aquí, pero aquí me lo están relacionando también con el número de llamada de MIPS O32, ¿vale? Que en caso de que estéis con otro tipo de arquitectura, existen aquí otros, ¿no? Si en vez de un MIPS O32, que aquí en esta clase no me he querido meter en este follón de explicar los diferentes tipos de MIPS, etcétera, pues aquí tenéis para otras arquitecturas, ¿no? Si os interesa. En cualquier caso, en la descripción en Dropbox os dejaré directamente el enlace a O32. Asumiendo que sabemos lo que es una system call y que lo que queremos hacer es trabajar con estas cosas de aquí, tengo por aquí preparado, esto del man lo he hecho a modo refresco, pero en el curso de introducción al reversing lo explicamos mucho más en detalle todo esto, pero era como a modo refresco por si alguien no lo tenía presente. ¿Vale? Aquí lo que os he dejado preparado es un ficherito que es el syscalls, perdón, que es este de aquí, y si lo leemos lo que nos encontramos primero es una sección de data donde estoy guardando una serie de strings, y a continuación una sección llamada text,
en la cual hago diferentes operaciones, pero lo importante y lo que nos centramos ahora es en los syscall, porque aquí os he puesto un pequeño comentario para que tengáis un poco más de contexto, pero que igualmente podéis venir aquí y comprobar que no os estoy engañando, ¿no? Que el 400 realmente, o sea, el 401 realmente corresponde a un exit, o el 404 o 405, etcétera, corresponden a estas operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 404, que si vengo aquí, pues podemos ver que corresponde a un write, ¿vale? En cualquier caso, aquí tenemos una serie de operaciones que podéis analizar con calma, pero es muy sencillo el funcionamiento. Creo que es mucho más sencillo si simplemente os enseño lo que hace. Si hago aquí un mips de syscalls, lo que estoy haciendo es, oye, primero imprimo esto, que esto ya lo tengo definido antes, y estoy leyendo el fichero etc hostname y estoy escribiendo el resultado aquí, ¿vale? Es decir, si yo leo este etc de hostname, veréis que es zulo, y aparte si yo trato de hacer un strace a esta ejecución, podéis encontraros aquí, entre estas líneas, todas las llamadas de sistema que estamos realizando, ¿no? Pues aquí estáis viendo que estoy escribiendo estos datos, aquí que estoy accediendo al etf hostname, lo estoy abriendo, estoy leyendo datos, etcétera. Aquí estoy escribiendo por pantalla, aquí estoy cerrando todo el proceso, ¿no? Entonces, vamos a iniciar una sesión de debugueo, es decir, el mismo comando que acabo de ejecutar ahora, pero, bueno, el strace, perdón, el mismo no, ejecuto esto y aquí le pongo -g 1234, esto lo particiono y lo mando para allá, aquí me abro el pound-dbg con el syscalls, ¿vale? Para abrirlo, ¿vale? Aquí ejecuto lo de los registros para ponerlos compactos y luego hago lo de conectarme remotamente al target, ¿vale? Aquí voy a hacer esto un poco más pequeño, como se está tapando algo con mi cara, no. Vale, esto a ver si así se ve un poquito mejor y vale, sí, ahora se ve perfecto. Y aquí pues sería cuestión de hacer, ir haciendo next instruction. Voy a bajar directamente hasta syscall para ver qué es lo que nos muestra. Y aquí en syscall lo que veríamos es, si recordamos, en V0 se guarda el número de syscall. Es decir, si yo voy aquí a V0, tengo 0xFA4, que esto, voy a abrirme por aquí otra terminal, es muy sencillo de hacer la conversión de hexadecimal a... O sea, perdón, de hexadecimal. Sí, de hexadecimal a decimal, me había petado la cabeza un momento. Bueno, espera, ahora que pienso. Aquí me lo pone. Ahí, esto no es. Esto me lo pone aquí. Mira, aquí ya me lo pone directamente en hexadecimal, ¿vale? Podríamos comprobarlo aquí con el 0xFA4 y aquí 0xFA4, pues veríamos que corresponde a un write. Y si no, no había pensado en eso, lo que os quería enseñar yo es cómo podéis convertir un número hexadecimal a decimal en la terminal de una manera bastante sencilla, que es con un printf, ponéis que queréis que sea de output un número decimal, /n, y aquí el número que sea 0xFA4, ¿vale? Entonces de esta manera... espera, ¿qué he hecho? Print... bueno, he puesto print a secas, no printf, ¿vale? Printf, y aquí podéis convertir un número de una manera sencilla a tal, ¿no? Igualmente funciona de la otra manera, si algún día tenéis que hacerlo, pues a hexadecimal pones aquí un x, imagínate que quiero convertir el 12, pues me lo convierte en una c. En este caso parece ser que en la tabla nos lo indica de una manera más cómoda, que no me había dado cuenta, pero que, bueno, esta manera de convertir números decimales, hexadecimales, etcétera, creo que es bastante cómoda, porque a veces esto es como un tip aquí que no tiene nada que ver con MIPS ni con tal, pero que, bueno, a veces nos peleamos con ir a buscar en la web un conversor de no sé qué, no sé cuántos, pues que sepáis que de esta manera pues es mucho más sencillo a veces, ¿no? Mucho más práctico, porque si tienes un, no sé, esto de aquí, ¿sabes? Adivina tú qué número es este. Pues es mucho más sencillo así, ¿vale? En cualquier caso, pues aquí veríamos que en V0 tengo el argumento, o sea, el número de syscall que corresponde a write, por lo tanto aquí estaría haciendo un write, y sabemos que en write, voy a abrir una ventana nueva, si hago un man2 write, los argumentos que le pasamos a esto es el file descriptor, el buffer de lo que quiero escribir y un contador que es el tamaño, ¿vale? Pues vamos a ver si esto se cumple. Venimos aquí, vengo aquí y los argumentos se guardan en A0, A1 y A2, es decir, que
el primer argumento es el file descriptor, ok, aquí tengo el file descriptor que es 1, es decir, que estoy escribiendo en el std out, luego tengo el segundo argumento que es el buffer de lo que quiero escribir, que aquí me está diciendo una dirección a la que está apuntando que corresponde a este texto de aquí, y luego tengo A2 que es el tamaño de esto, el count, que es el tamaño de esto, ¿vale? Que es 1C, que esto, si hacemos aquí la conversión rápidamente de 1C, a ver, porcentaje, la he liado, porcentaje decimal de 1, 0x, 1c, ¿vale? 28, ¿vale? Y esto debería medir, en teoría, 28 de longitud, que más o menos me cuadra que sea esa longitud, ¿vale? Entonces podemos confirmar que aquí tenemos el número de llamada, aquí tenemos el primer argumento, el segundo y el tercero. En caso de que hubiera más argumentos, pues se encontraría aquí hasta 4 argumentos, pero en este caso pues simplemente no hay más, ¿vale? En plan de tenemos el primero, el segundo y el tercero. Y aquí pues sería cuestión de seguir bajando, seguir indagando y ir viendo las diferentes llamadas. Este proceso de análisis lo podéis hacer con todas. La siguiente llamada pone aquí que es 0xFA5, para que se me va para arriba, y podríamos venir aquí, comprobar que se trata de la open, etcétera, y continuar este proceso de ir investigando, ¿no? Aparte, así como curiosidad, antes me lo he dejado, parece ser que aquí arriba pone, o sea, está el texto que se va escribiendo y aquí vemos cómo se cumple esa llamada que hemos dicho antes que era un write y que está escribiendo por el std out, ¿no? Y pues aquí ya os dejo a vuestro criterio que sigáis explorando, sigáis bajando y pues sigáis pues básicamente practicando, porque yo os podría hacer todo el análisis, pero creo que ya tenéis todas las herramientas como para seguir bajando por las diferentes syscall y ir haciendo este análisis de decir, oye, a ver aquí en esta tabla a qué corresponde, vale, ok, me vengo aquí a man, me abro lo que sea, me miro que corresponda a esto o a lo otro y pues seguir explorando. Y con esto ya tendríamos una muy buena base para empezar a trabajar con MIPS. Este es el primer vídeo donde os expongo todos los conceptos así un poco a saco, en plan masterclass, y luego en siguientes vídeos pues haremos más write-ups, hay write-ups de CrackMIS, haremos más retos, incluso tocaremos algún router o alguna cosita ya más adelante, pero que empezaremos a trabajar un poquito con esto. Al final esta clase ha sido absolutamente improvisada porque me salió una oferta de trabajo que el lunes me dijeron, oye, el viernes tienes una entrevista con recursos humanos. Y dije, hostia, aparte de las cosas que sé, el canal de YouTube y todo esto, ¿cómo le demuestro a esta gente que tengo interés y que tengo ganas y conocimientos de lo que ellos piden? Y una de las cosas que pedían era MIPS. Y dije, hostia, pues hago una masterclass express sobre MIPS, sobre todos los conceptos básicos, y si me da tiempo, antes de la entrevista con recursos humanos, también subo un CrackMe resolviendo un reto de MIPS. Y cuando me preguntan, mira, ¿tienes experiencia? Pues mira, sí, justamente tengo un canal de YouTube en el que esta semana, especialmente para esta entrevista, que así también demuestro un poco de ganas de trabajar, he hecho una clase en la que explico los conceptos básicos y además he hecho un CrackMe donde demuestro que sé resolver retos relacionados con esto, ¿no? Aparte de eso, estoy preparando otras cosas para de cara a la entrevista para poder pues demostrar algo, ¿no? Porque al final yo qué sé, en las entrevistas tienes que buscarte la vida, tienes que tratar de diferenciarte de los demás, pues como buenamente puedas, y esta es mi manera, ¿no? Con el canal de YouTube, con esta clase concreta de MIPS, con una conferencia que yo os daré más detalles que voy a hacer en unos meses, en 3 meses concretamente. O sea, tengo una serie de cosas que, pues, intenta sacar en la entrevista para, pues, yo qué sé, para diferenciarte, ¿no? Supongo que todos lo hacemos de la mejor manera que podemos. Igualmente, voy a cortar el vídeo por aquí, que si no me pongo a contar mi vida y no acabamos nunca. Y espero que me dé tiempo a hacer un CrackMe. Y si me da tiempo y estáis viendo esto en fecha de publicación, pues lo tendréis mañana. Y si no, pues bueno, lo tendréis ASAP, as soon as possible. En cualquier caso, vamos a cortar por aquí. Y como siempre, cada byte cuenta su historia.